Yo creo que hoy es un día histórico, yo así lo considero. Primera vez que en el Uruguay se hace una mesa redonda de estas características, de cualquier característica, hablando de los contratos de inversión. Y los contratos de inversión, los contratos de Estado, los contratos ley, como los llaman en el Perú y en Chile, no son cosa del día de ayer, no nos inauguramos con estos contratos, con esta suerte de contrato, vamos a ver si es contrato o no, ROU-UPM. Ya tenemos un contrato de inversión vigente en el Uruguay, que es el contrato de inversión con Montes del Plata, de enero del año 2011, que tenía una cláusula de confidencialidad y que, merced a una actuación de mi fiscalía, conseguimos que esa cláusula de confidencialidad fuera dejada sin efecto y 6 meses después de firmado el contrato conocimos el contenido del mismo, cuando ya las cosas estaban bastante más que andando. Pero yo sospecho que en el Uruguay hay contratos de inversión desde antes todavía de esa fecha del 2011. Yo sospecho que ya en el año, yo tengo la duda de en qué año fue, porque es un contrato tan secreto que ni siquiera cuando al Poder Ejecutivo le pedimos información al respecto nos dijo que no tenía registro de ese contrato, con lo cual nos estaba diciendo que el contrato existía, pero el Poder Ejecutivo no tenía registro. Estoy refiriéndome a un contrato de inversión que estoy convencido, absolutamente convencido, que existió en la instalación de Botnia o de UPM-1, por llamarlo de alguna manera, instalada sobre el río Uruguay. Ese contrato de inversión, sospecho yo que fue firmado en el 2007, 2006, 2007. Nunca nos enteramos que existía. Yo en el 2005, cuando realicé la demanda por la instalación de Botnia, hablé de que el Estado se había vuelto socio de la industria de la celulosa. Ya teníamos un antecedente con ENCE en el 2003. Pero mucho tiempo después, ya con Montes del Plata, con su contrato, surge la posibilidad del aumento de producción de Botnia sobre el río Uruguay, que pasaba de 1000 y pico de toneladas a 1300 de toneladas. Y allí surge la noticia de que el Poder Ejecutivo estaba revisando el contrato, ese del cual no tiene registro, del cual no sabemos y no conocemos, para ver si le permitía o no, y si estaba obligado o no al aumento de producción. En efecto, estaba obligado al aumento de producción por algunas cosas que veremos después. O sea que de los contratos de inversión ya tenemos un tiempo en el Uruguay, y sin embargo en el ámbito académico, sin embargo en el ámbito legislativo, sin embargo a nivel de los grandes medios de comunicación, no se habla de los contratos de inversión, no se explica qué son y qué significan los contratos de inversión. Voy a tratar de ceñirme a las preguntas que Mobus nos hace en este sentido. ¿Cuál es la base constitucional y legal que faculta al Poder Ejecutivo a firmar contratos de inversión con empresas nacionales y extranjeras? Ninguna. No hay ninguna base constitucional ni legal para firmar contratos de inversión. Este tipo de contratos de inversión, contratos de Estado, State Contract es el nombre del trabajo que mencionó Víctor de la UNTAD, que no refieren a cualquier contrato administrativo ni a cualquier contrato del Estado, son contratos de inversión, contratos de Estado, no del Estado, son los llamados contratos ley conforme a legislaciones extranjeras. No existe ninguna base constitucional. Algunos podrán, yo sé que algunos podrán hacer un intento de sustentarlo en el artículo 6 de la Constitución, pero el artículo 6 de la Constitución, que habla de materia de inversiones, refiere a los tratados internacionales. Por más que muchos creen o piensan que los contratos de inversión son cuasi tratados. Los tratados son acuerdos entre dos estados. Los tratados de protección de inversiones son acuerdos entre dos estados para proteger una inversión o un tipo de inversión que se va a instalar en un estado. Y si los contratos de inversión los pudiéramos considerar como tratados de inversión, antes de haberlo firmado debió haber pasado por el Parlamento. Debió haberse cumplido con el artículo 85, número 7 de la Constitución, o 168, número 20, que exige que el Poder Ejecutivo, cuando firma un tratado de inversión, tiene que someterlo a la ratificación del Poder Legislativo. Y eso no pasó. Al contrario, como bien decía el doctor, hubo una negociación secreta. Y recién, tan secreta que fue secreta inclusive para el Parlamento. Yo siempre tengo una suerte de pensamiento contradictorio, lo viví en el 2011, ¿no?
estos contratos son secretos. Ahora, no son secretos para todos. Para algunos no son secretos. Es más, en el 2011 a mí me llegó la versión del contrato, siendo que el contrato era secreto, me llegó con bastante antelación, porque estaba circulando en las redes la versión del contrato. Obviamente que yo verifiqué recién cuando 6 meses después me trajeron el contrato y me lo mostraron. Pero ese es otro de los aspectos curiosos de estos secretos, ¿no? Es secreto para el pueblo, para la gran mayoría de nosotros, pero no es secreto para un conjunto determinado de personas que están negociando en nombre de quién, de nosotros. Y ese es otro de los problemas que tienen los contratos de inversión. Yo dije en algún momento que la empresita Rowe contrataba con Montes del Plata. Y alguno se enojó, me acuerdo que alguno de los abogados del Ministerio de Medio Ambiente se enojó porque yo hablé de la empresita Rowe. Bueno, porque lo que pasa es que las cláusulas del contrato de Montes del Plata, como estas cláusulas del contrato con UPM, nosotros somos una cosita chiquitita frente a un monstruo gigantesco. Nosotros, cosita chiquitita, nos comprometemos no menos de Rowe se compromete, Rowe se compromete, Rowe se compromete, Rowe se compromete, Rowe se compromete. En el caso de Montes del Plata se comprometía a una cosa, a hacer la inversión. En el contrato Rowe-UPM ni siquiera se compromete a hacer la inversión. No hay interdependencia entre las obligaciones, no hay lo que decimos los abogados para hacernos a veces los difíciles, no hay el sinalagma, no hay una interdependencia. Es más, se establecen dos conjuntos de obligaciones, más bien un solo conjunto de obligaciones independientes, se dice un proyecto independiente, que son las obligaciones a las que se compromete Uruguay. Casi es como que firmó un vale, para decirlo, y en muchos aspectos en blanco. Exacto, una especie de cheque en blanco. ¿Qué hay en el Uruguay que fundamenta los contratos de inversión? No hay constitución, no hay ley, ni siquiera los tratados de protección de inversiones hablan exactamente de la existencia de un contrato de inversión, no hablan de un contrato de inversión. No tenemos más, la única excepción legal que tenemos es la ley Aratirí, que la ley Aratirí esbozaba el contrato de explotación minera, que era en realidad una especie de contrato de inversión, tenía muchas de las características, pero referida a la industria, a la extractiva minera. Ley que yo cuestioné en su momento en cuanto a su constitucionalidad. Lo único que tenemos, la ley de inversiones tampoco habla de los contratos de inversión, siendo que, sin embargo, en el año 2008 surge el decreto 477/2008, donde por primera vez se habla en un texto, en un decreto administrativo, dado por el propio Poder Ejecutivo, de los contratos de inversión. En aquel momento venía Portucel, había habido una disputa entre los ministros del momento, Víctor Rossi, que pretendía traer esa inversión, Mujica, Ministerio de Ganadería, que llegó a decir que se estaba cotizando porque había que esperar, porque había que cotizarse con respecto al tema de la forestación. Ante esa pelea entre los ministros, Vázquez dijo ventanilla única. Secretaría de Presidencia se encarga de esto que por primera vez conocimos, contratos de inversión. Año 2008. Desde 2008 hasta el 2010 no volvimos, Portucel nos instaló por razones económicas posiblemente. Yo pienso que tarde o temprano vamos a tener celulosa sobre la Laguna Merín, que era lo que del lado brasilero, del lado uruguayo, vamos a tener industria de la celulosa tarde o temprano. Ahí pretendía instalarse Portucel en aquel momento. Pero en ese momento eso fracasó. Volvemos a escuchar en el 2010 de los contratos de inversión, cuando se anuncia que se están negociando 2 contratos de inversión, con Aratirí y con Montes del Plata. El que se concreta es con Montes del Plata en enero del 2011. Lo único que tenemos es ese decreto 477, otorgado por el propio Poder Ejecutivo, sin respaldo legal y sin respaldo constitucional. Yo les voy a leer de cualquier manera qué dice. En el Perú los contratos de inversión están previstos en la ley. En una vieja ley minera de la década del 20, de 1920, por allí más o menos, Perú tiene una triste historia minera, todos no es necesario explicarla, y están previstos en el Código Civil en Perú. El Código Civil es del año 1984 y allí por primera vez se previó garantía y seguridad del Estado, por artículo 1357. Por ley sustentada en razones de interés social, nacional o público, pueden establecerse garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante contrato. Pero no se quedaron ahí los peruanos. Incorporaron a la Constitución los contratos ley, los contratos de inversión. En el artículo 62 de la Constitución
En el gobierno de Fujimori, en el año 1993, incorporan esta disposición que dice: mediante contratos ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser, los contratos ley, modificados legislativamente. ¿Por qué traje el Perú? Porque hay un conjunto de trabajos que ustedes pueden buscar en Google que refieren a los contratos de inversión, a los contratos ley. A mí la expresión que me llamó más la atención fue saber que a estos contratos se los llamaba contratos ley. Para mí tiene una importancia descomunal. ¿Por qué? Porque estos contratos de inversión como UPM, que veremos que es una suerte de precontrato, una especie de carta de intención, dicen algunos, hoy vi que Talvi los define de otra manera también, pero en definitiva el Uruguay se compromete, y eso es lo más grave de todo. ¿Por qué la expresión contratos ley para mí es muy interesante? Porque en realidad estos contratos lo que vienen a sentar en nuestro territorio es una nueva fuente de derecho. Tenemos una fuente de derecho que nos obliga a todos nosotros y que no emana de este edificio, que no sale de este edificio. Tenemos una ley hecha por extranjeros que se nos aplica a nosotros. ¿Podemos hablar de Estado soberano? ¿Podemos hablar de república? ¿Podemos hablar de democracia y de Estado de Derecho? Cuando una empresa extranjera, ya ni siquiera un Estado extranjero, lo cual sería una hipótesis de conquista, de colonización tradicional, por decirlo de alguna manera, fija y nos compromete a todos los uruguayos, porque eso también es otra cosa importante. En el caso de Montes del Plata se dio a conocimiento incluso antes que el contrato. Hubo una resolución del Poder Ejecutivo que autorizaba en aquel momento al doctor Brescia a firmar el contrato con Montes del Plata. Yo todavía no he visto la resolución que autorizó al secretario de la Presidencia, al prosecretario de la Presidencia, el director de la OPP, a firmar este contrato con UPM, quienes son los que aparecen firmando. Pero tiene que haber una resolución del Poder Ejecutivo que siempre repetimos los abogados hasta el cansancio, el Poder Ejecutivo no es el presidente de la República. El Poder Ejecutivo es el presidente de la República actuando con uno o más ministros, o el presidente de la República actuando en Consejo de Ministros. Segunda parte de la pregunta, la segunda pregunta que queda ya contestada: no existe una base constitucional ni legal para los contratos de inversión, a no ser lamentablemente, para la extracción minera, donde sí existiría un texto legal, a mi juicio absolutamente contradictorio con la Constitución. Por lo que expresamos antes, nosotros no tenemos textos como tiene la Constitución de Perú, ni tenemos textos como tiene el Código Civil del Perú. No tenemos ningún texto que habilite los contratos de inversión. No tenemos ningún texto que le otorgue competencias al Poder Ejecutivo para firmar un contrato de inversión que supone comprometer a todos nosotros con una empresa privada por 30, 40, 50, 60 años. Lo que sí es cierto, y me parece que es contestando esta segunda pregunta, es que los contratos de inversión no casualmente vienen con las industrias contaminantes. Y pónganse a pensar cuando escuchamos hablar de contratos de inversión, si no es cuando viene una industria reconocidamente contaminante en el mundo. Finalmente, ¿qué son los contratos de inversión y qué significan? Bueno, significan el condicionamiento de la voluntad de los tres poderes del Estado. Si ustedes ven el contrato de Montes del Plata y aún algunos aspectos de este precontrato con UPM, van a ver una simetría absoluta. ¿Qué es lo que busca el contrato de Estado, el contrato de ley? Anular la Constitución, anular el Poder Ejecutivo, anular el Poder Legislativo, hacer desaparecer el Poder Judicial. Anulo el Poder Ejecutivo sometiéndolo a condiciones, con lo cual todos los procedimientos administrativos para autorizaciones, permisos, otorgamiento de una serie de derechos que puede tener una empresa, todos quedan comprometidos ya de antemano en este contrato. Poder Legislativo, no figura la cláusula de congelamiento de derechos, pero va a figurar en el contrato definitivo, como está en Montes del Plata. Supone que el Estado no puede legislar lo que veíamos que está establecido en Perú, en el Código Civil, en la Constitución. Y finalmente el Poder Judicial, la famosa prórroga de jurisdicción, que supone que el Poder Judicial no puede resolver los conflictos entre la inversión y el Estado donde se instala. En resumen, yo voy a leer, para finalizar, una consideración que hace un colega, ex colega en realidad, el doctor Gustavo Gómez, fiscal federal de Tucumán. Él dice, en lo que yo denominé la ecuación Gómez: a más contaminación, más ganancias; a más ganancias, mayor capital de inversión; a mayor capital de inversión, mayor corrupción; a mayor corrupción, mayor impunidad. Y yo le he agregado esto que nos duele a todos nosotros: a mayor impunidad, mayor indefensión. Muchas gracias.